Es el número 4 y final. Con este mensaje vamos a terminar esta sección de Santiago capítulo 3 y vamos abriendo nuestros teléfonos, nuestras Biblias, su tableta, lo que usted tenga para leer la palabra de Dios. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Es bueno que ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Lo hemos estado leyendo en nuestro hogar y ahora aquí también lo hemos estado leyendo esta sección. Y es así, ¿verdad? Como es necesario que nosotros estemos constantemente repitiendo la palabra de Dios para que se nos pueda atesorar en nuestros corazones. Y dice así, comenzando en el versículo 1, dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desde el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Que Dios bendiga su santa palabra. Y vemos, ¿verdad? Aquí, una vez más, cómo Santiago nos presenta el poder que tiene la lengua. Y eso se aplica a todos nosotros, ¿verdad? Estos tres poderes que estamos viendo es aplicable para todos nosotros, para usted y para mí. Su lengua, mi lengua tiene poder para dirigir, ¿verdad? Y siempre que vemos el poder para dirigir, tenemos que verlo las dos opciones. Que con nuestra lengua podemos nosotros dirigir para bien o dirigir para mal. Por eso pone el ejemplo que pone. Tiene el poder para destruir, ahí sí, para que vean, sí es todo negativo. En el primero hay dos opciones. Si dirigimos para bien, si dirigimos para mal. Por eso pone el ejemplo en la dirección del freno para el caballo. Un caballo con freno, pues va a ser una bendición, nos va a llevar a donde querramos ir, va a estar bajo control. Una lengua también bajo freno, bajo control, va a ser de bendición, va a ser dirigido nuestras palabras correctamente. Lo mismo pone el ejemplo del timón. Un timón, por pequeño que sea, puede dirigir a un gran barco, entonces para bien o para mal. Lo mismo, ¿verdad? Lo contrario es destruir. La lengua tiene el poder para destruir, es 100% negativo, ¿verdad? Que tenemos que ver lo que el Señor a través de Santiago nos está advirtiendo. Que tengamos mucho cuidado porque tiene el potencial para destruir, ¿verdad? Como una bestia. Y luego tiene el poder para deleitar, que es lo que vamos a cubrir en este mensaje, ¿verdad? Ya en los pasados vimos cómo el freno y el timón representan el poder para dirigir y cómo el fuego y el animal salvaje, el animal ponzoñoso, representa la lengua con el poder para destruir. Y ahora del versículo 9 al 12, el poder para deleitar. La lengua tiene poder para deleitar, y pone como ejemplo una fuente de agua, un manantial de agua y árbol.
árboles frutales, cómo pueden tener el poder para deleitar. Entonces, con esto, ¿verdad? Santiago no es nomás negativo, ¿verdad? Como muchas veces podemos leer todo el pasaje y decir, hijos, estamos condenados. Con esta lengua que tenemos no hay remedio, ¿no? Santiago está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, no, sí. Fíjense, tiene poder para dirigir, para bien o para mal. De estos 3 puntos, se fijan, el primero tiene un punto positivo y el tercero positivo. Lo único que hay negativo es en el 2 y el potencial que tiene el 1 de dirigir mal. Entonces, Santiago nos está diciendo, todo va a depender de nosotros. Si verdaderamente nuestra lengua va a estar bajo el control de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, entonces vas a poder deleitar, va a ser una fuente, va a ser un árbol. Pero si no está controlado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, esa lengua, entonces va a estar controlado por nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana, la Biblia dice que está caída, es pecaminosa, es malvada y puede ser usada, como nos dice aquí Santiago, por el mismo Satanás, trayendo fuego del infierno para hacer toda clase de maldad y de destrucción. Por eso es que en este pasaje dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, pone aquí el ejemplo del agua, ¿verdad? Pone el ejemplo de una fuente, pone el ejemplo de un manantial. ¿Por qué? Porque en los países orientales, todavía hasta nuestros días, la presencia de una fuente de agua fresca es una bendición para el pueblo. Ahora se imaginan en aquellos tiempos, aún todavía más, cómo viajaban ellos. No viajaban como nosotros viajamos hoy en día. Nosotros hoy en día si viajamos, vamos a un lugar, vamos en un carro con aire acondicionado, con calefacción, traemos nuestra hielerita ahí con sodas, con aguas, con lonches. Bueno, vamos viajando bien y todavía así nos quejamos. Ahora imagínense esos viajes de ellos. Nada de eso. Llegar a un lugar donde hubiera una fuente de agua fresca. ¿Se imaginan para ellos qué bendición era eso? Entonces, con esa mentalidad, con ese cuadro es que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Que nuestras palabras pueden ser como un manantial de agua fresco que pueda refrescar a una persona que anda viajando por este desierto de la vida y está seco, está sediento. Y usted con sus palabras puede traerle bendición, puede traerle vida, puede refrescar a esa persona con sus palabras. Es por eso que proverbio tras proverbio nos habla de eso. Como por ejemplo dice, las palabras de los sabios son como el agua que brota de un pozo profundo, el pozo de la sabiduría. ¿Se fijan? Las palabras de los sabios. Ahora, ¿quiénes son los sabios? ¿Podrá usted ser un sabio? Muchas veces, ¿verdad?, que hasta decimos, ay, te crees muy sabiondo. ¿Por qué? Porque tenemos la idea, el concepto erróneo, que ser sabio es saber mucho, tener mucho conocimiento, tener mucha información, mucha educación, que eso ya es sabio. Por eso una persona que opine y que sabe, que sabiondo. Pero en realidad la palabra está mal usado, porque la palabra sabio no nos habla de la cantidad de información que la persona sabe y conoce o los logros educativos que pueda tener una persona. Eso no quiere decir sabio. Sabio quiere decir, de acuerdo a la Biblia, que es la persona que lo que conoce de la palabra de Dios lo pone en práctica en su vida. Eso es sabiduría, está viviendo con sabiduría. ¿Por qué? Porque está viviendo
lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo contrario en los proverbios? El necio. El necio es lo contrario del sabio. Y el necio, dice la Escritura, es aquel que conoce lo mismo que el sabio, pero no lo practica. Entonces es una necedad. Saber la verdad y no vivirla. Es una necedad. Entonces aquí cuando nos dice las palabras de los sabios, las palabras de aquella persona que está poniendo en práctica la palabra de Dios en su vida, es como agua que brota de un pozo profundo, el pozo de la sabiduría. Entonces, ¿no creen que las palabras de esta persona van a ser de bendición? Amén. Es lo que Santiago nos está ilustrando, ¿verdad? Cuando nos pone esto de que nuestras palabras, nuestra lengua puede servir para deleitar. Y que debemos de usarla de esa manera, ¿verdad? Porque Santiago hace referencia a que nadie de aquí somos perfectos, que todos cometemos errores, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Queriendo decir que no nos desanimemos pensando que porque brota maldición y luego brota bendición y porque brota agua dulce y brota agua salada, que no nos desanimemos por eso, porque no somos perfectos, que nosotros sí vamos a tener esa clase de experiencia con nuestra lengua, pero que nunca tomemos como excusa el decir, bueno, pues nadie es perfecto, para no tener control sobre su lengua, para darle rienda suelta a su lengua, para no tener cuidado en qué decimos. No, dice, no, eso no es el punto. El punto está en que nosotros verdaderamente permitamos que el Espíritu de Dios controle cada día más y más nuestra vida, para que sea quien controle más nuestra lengua, y vayamos nosotros creciendo. Es como, por ejemplo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Que usted peque cada vez que abra la boca? ¿O que sea de vez en cuando? Es lo que Santiago nos está diciendo. Dice que ese debe ser nuestra meta. Que esa debe ser nuestra meta. No nos está tratando de desanimar y decir, bueno, pues dale rienda suelta. Ahí dice la Biblia, nadie puede tener control sobre su lengua. Pues aquí está, siempre yo he dicho, yo no tengo pelos en mi lengua. Ahí te va. No está diciendo eso. No está diciendo eso no enseña la Biblia. Entonces, por eso es que les enseño, ¿verdad? Lo que desde el Antiguo Testamento, lo que la Biblia nos enseña, dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Y esto es palabra de Dios, es Dios el mejor psicólogo que existe, que conoce bien nuestra alma, ¿verdad? Que es lo que quiere decir la psicología. El psique es el alma en el griego. Él mejor que nosotros conoce nuestra alma, conoce nuestra mente, conoce nuestro ser, y nos está diciendo aquí, ¿verdad? Las palabras de los justos. ¿Quiénes son los justos? Dice la Biblia, justificados pues con Dios, ahora tenéis paz. O sea que la justificación quiere decir estar puestos en correcta relación con Dios. Entonces dice, las palabras del que está en correcta relación con Dios son como una fuente que da vida. Y las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Entonces, aquí tenemos que entender el contexto. Hay quienes lo malinterpretan y piensan que perverso quiere decir el criminal, la persona lo peor que podamos pensar. No, es nada más esto. Siempre en los proverbios van a ver que está haciendo siempre una comparación. Uno y el otro. Aquí está comparando, ¿verdad? A un justo con un perverso. Si el justo significa que es una persona que está en correcta relación con Dios, el perverso es una persona que no está en correcta relación con Dios. Es todo lo que quiere decir. No quiere decir que es un criminal que anda matando gente y traficando con drogas. No, simplemente quiere decir una persona que no está en correcta relación con Dios. Y puede ser una persona que asiste a la iglesia. Puede ser. Entonces, dice ahí que las palabras de esa persona, pues va a ser una fuente de vida. Y es algo que lo debemos de usar nosotros
como evaluación y decir, si mis palabras no son una fuente de vida, entonces, ¿cómo está mi relación con el Señor? Si constantemente yo ofendo, si constantemente yo hiero a las personas, si constantemente hago daño con mis palabras, si constantemente tengo malicia con mis palabras, ¿cómo está entonces mi relación con el Señor? ¿Por qué? Porque Santiago nos está diciendo, tu lengua, tus palabras tienen poder para deleitar. Tú puedes deleitar, no tienes por qué permanecer o caer en lo contrario. Dice, la enseñanza del sabio es una fuente de vida. Sus palabras te salvarán de las trampas mortales. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí habla del poder de nuestras palabras. En todos los versículos les he puesto en otro color la palabra o palabras, para que veamos, ¿verdad?, que el énfasis de Santiago es a través de hasta el Antiguo Testamento, de que el poder que tienen nuestras palabras. Esas palabras, ¿dónde es donde más tenemos confianza para hablar? En el hogar, ¿verdad? Ahí es donde, aquí podemos estar más frenaditos, ¿verdad? Pero en la casa, olviden, ni el freno de mano usamos. Nada, ahí en la casa es donde está el peligro, ¿verdad? De que se sepa la realidad de nuestra lengua, de la condición, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra relación con el Señor. Y entonces dice, la enseñanza del sabio es una fuente de vida. Sus palabras te salvarán de las trampas mortales. Lo importante, ¿verdad?, de que nosotros tengamos esta clase de comunicación en el hogar para ayudar a nuestros hijos a evitar que caigan en esas trampas mortales. Bien importante que verdaderamente tomemos el tiempo para hablar y compartir palabras de vida con ellos. Porque muchas veces lo que más y más en nuestros sistemas modernos es quererle confiar la educación o la formación espiritual de nuestros hijos nomás a la iglesia. Nomás lo que la iglesia pueda hacer. Pero en el hogar, nada. Si mucho, un que otro regaño por aquí, por allá, un chanclazo, lo que sea, un jalón de mechas y pensamos que ya estoy guiándolos por los caminos del Señor, cuando no, hermanos. Cuando la Biblia nos presenta un cuadro diferente, dice, y les hablarás y les enseñarás estas cosas que yo os he enseñado al levantarse por la mañana, al ir por el camino, al volver, a esto, al otro. Dice, es constantemente enseñarles la palabra de Dios. No nomás regañar a la gente. Por eso es que dice, el potencial que tienen nuestras palabras, nuestra lengua es tremendo. Como dice aquí, puede salvar a una persona de una vida desastrosa. Y qué mejor que sean nuestros hijos, ¿verdad? A quienes podamos nosotros salvar de una vida desastrosa. Pero tenemos nosotros que entender que estos son principios bíblicos que son reales. Si la lengua puede hablar palabras que traen vida o muerte. Los que aman hablar deben estar preparados para aceptar las consecuencias. ¿Verdad que hay personas que son más platicadores que otras? Entonces aquí es una advertencia. Es para todos, pero dice, pero tengan más cuidado, porque ¿qué dice también la Biblia? Que en las muchas palabras, pues hay más, erramos más, pecamos más en las muchas palabras. Y ahí, ¿verdad? Como lo decimos, ay, cómo tiene la lengua suelta. Hablan. Entonces, aquí nos advierte, dice, la lengua puede hablar palabras que traen vida o muerte. Entonces está diciendo, ten mucho cuidado, dice, los que aman hablar deben de estar preparados para aceptar las consecuencias. Podemos estar matando a nuestros hijos, podemos estar matando a nuestros padres con nuestras
Le digo, porque trabaja de las dos maneras. El cómo hagamos daño con nuestras palabras. Yo recuerdo una vez que me impresionó ver que le hice daño a mi mamá. Que quería yo hacerlo y sí lo logré, pero después me dolió. No me gustó la disciplina, que no me dejaba salir. Y le dije, te odio. Desearía que te murieras. ¿Se imaginan? Qué maldición. Y vi cómo le hirió a ella. De tal manera que sí, en ese momento, en mi orgullo, pues me fui todo, pero me quedé yo también bien dañado, bien tocado de haberle dicho eso. Entonces las palabras son tremendas. Y como les digo, puede ser de los dos lados. El joven puede herir a un adulto, el adulto puede herir a un joven. Y todos somos responsables. La aplicación de la palabra de Dios es para todo aquel que tiene entendimiento. Se entiende y se respeta a una persona retrasada mental. Pero si no está uno retrasado mental, la responsabilidad es la misma para el joven que como para el adulto. La responsabilidad es exactamente igual. Es por eso, ¿verdad?, que en la cultura hebrea, judía, para ellos, a los 12 años, la persona ya era responsable, igual que uno de 100 años. Igual, así lo veían, ya era responsable. De guardar la ley, de respetar la ley, de conocer la ley, ya era responsable. No había como en nuestra cultura, está chavalo, déjalo. Está chavalo, déjalo, mándale pues, se lo coma Satanás. Proverbios 12:18 dice, habla sin pensar y tus palabras pueden cortar profundamente como una espada penetrando. O sea que aquí presenta un cuadro de una persona que habla sin pensar, ¡blah!, que de repente habla, y dice, es como una persona que está con una espada, así, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. ¿Estará doliendo tal cosa? ¿Estará haciendo daño tal cosa? Entonces, eso es lo que dice que pasa. Dice, pero las palabras del sabio pueden sanar. ¿Qué contraste? Fíjense lo que le digo, los proverbios siempre están hablando en contraste, en contraste, en contraste, una comparación, uno con el otro, el uno con el otro. Y aquí está diciendo, cuidado con tus palabras. Tú puedes estar cortando profundamente a personas. Así como lo vemos horrible, ¿verdad? Con una espada, estársela así metiendo y sacando a una persona. Dice, si tú hablas sin pensar, puedes estar haciendo eso en la vida de una persona. Puedes estar haciendo esa clase de daño emocional. Entonces, es por eso que Santiago nos advierte que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esto, ¿verdad? Porque la lengua puede ser como un manantial de aguas profundas, que eran aguas frescas, eran aguas llenas de mineral, que las personas, el sediento que venía por el desierto, era reanimado, era confortado, era fortalecido una vez más para poder seguir el camino. Así también, dice, tus palabras pueden ser eso en la vida de una persona. Pueden deleitar a una persona que está sediento, que está muriéndose de sed. Tú eres el que puedes proveer para esa necesidad. ¿Okay? Ahora, la lengua también deleita, porque aquí Santiago, gracias hermano, yo quería un latte. Bueno, para la siguiente. Ya notaron que traigo voz de hombre, ¿verdad? Sí. Oren por mi esposa porque ella sí anda peor y ni siquiera pudo venir. Entonces, la lengua también deleita porque es como un árbol, ¿ok? O sea, es como una fuente, como un manantial de agua que refresca, que mineraliza, que fortalece, pero también es como un árbol. Y nosotros sabemos que un árbol es una
Es una gran bendición, como uno de los beneficios que tienen los árboles, ayudan a firmar el suelo, que es algo que ha pasado aquí en el valle. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí al valle, yo tenía 23 años de edad. ¿Se imaginan cuánto hace eso? ¿Verdad? 23 años antes de Cristo, ¿verdad? Más o menos, échenle ahí las cuentas. Y eran unas tormentas de arena, de polvo, de viento tremendas, ¿verdad? Que ni se podía salir, ni se podía ver. Ahora, en realidad sigue siendo el mismo clima, los mismos vientos siguen habiendo, pero ¿por qué no están tan tremendas ahora las tormentas de arena como eran antes? Porque hay más árboles. ¿Mm? Hay más árboles y los árboles hacen que se afirme el suelo. Y claro que también ha habido más construcción, ha habido más zacate, todo eso, pero los árboles hacen eso, que se afirme más la tierra. Yo he notado aquí en los árboles que plantó el hermano Luis, aquí en el campo de básquetbol, antes esa área era como polvo, ¿verdad? No era arena, era un polvo que se levantaba muy fácilmente y ahora ya está afirmado, los árboles han ayudado a todo eso. Entonces, es de bendición. Eso, ¿verdad? Como también proveen belleza y sombra. Y como una vez les digo, en aquellos tiempos, encontrar un árbol en el desierto, en un viaje de esos, encontrar una sombrita, qué bárbaros. Si, por ejemplo, muchos de ustedes trabajan en el sol, ¿verdad? En la jardinería. Recuerdo cuando yo estuve trabajando en la uva, cuando anduve trabajando también de jardinero, en tiempos de agosto y todo, una sombrita, ay, ahí quería estar, ¿verdad? Aquí me hacía hasta más despacito para estar un rato más en la sombra. Aquí lo siente uno como una gran bendición cuando anda uno ahí trabajando en esos calorones arriba de 100 grados. Entonces, proveen belleza y sombra y luego producen fruto. Qué bueno, ¿eh? Que manzanos y naranjos y uvas y dátiles y toda clase de fruto que es una bendición para nosotros, es lo que nos está diciendo también Santiago. Dice, tu lengua vela de esa manera, vela como un árbol que puede ser de gran bendición para las personas, así como en ese tiempo claramente podían ellos entender la bendición de un árbol frutal, un árbol que da fruto. Por eso, fíjense, hasta en las culturas de aquellos tiempos, si vamos hasta de los tiempos de los caldeos, del tiempo de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor conquistó entonces el mundo conocido en aquel entonces, uno de los mayores regalos que se podían hacer a ese nivel de la realeza era un árbol frutal. Era lo máximo de un regalo que se podía dar, que se apreciaba, oh, un árbol frutal, ¿verdad? Lo consideraban una gran bendición ellos, ¿verdad? Entonces, es por eso que Santiago, que es de esa cultura, pues lo presenta de esa manera y dice que así lo debemos ver nosotros. Nosotros hoy en día perdemos esos valores. Yo recuerdo cuando yo vine de Ciudad Juárez, de México, para acá, llegué en agosto y pues ya me dejó la limusina por allá y pues ya empecé a caminar a ver qué y me sorprendí de ver fruta tirada. Toronjas, naranjas tirados en el piso, campos, dátiles. Dije, aquí puede uno vivir así de homeless afuera. Aquí no me voy a morir de hambre, yo pensé. Aquí no me voy a morir de hambre. Mira nomás. Qué bendición. Pero hoy en día, ¿verdad? Lo vemos y como si nada, ¿verdad? Tener un árbol frutal. Si se veían, me decía un hermano que es jardinero, dice, la mayoría de la gente que tiene árboles frutales nomás son de adorno porque ni les interesa la fruta. Sí, todo, órale, llévenselo, tírenlo a la basura, lo que sea, pero dejen algunas ahí nomás que se vean como adorno. Pero no en aquel entonces qué bárbaro. Era una gran bendición, ¿verdad? Por eso es que Santiago lo pone como con ese ejemplo y por eso es que nos dice, ¿verdad? Ahora, dice, las palabras de los piadosos alimentan a muchos, pero los necios mueren sin tener idea de cómo
vivir bien. ¿Ok? De cómo vivir bien. Entonces, ¿quiénes son los piadosos? La palabra piadoso, hermanos, es sinónimo de ser una persona espiritual, de una persona que está guiada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Esa es una persona piadosa. ¿Ok? Si se fijan ustedes, aquí está comparándolo con un necio. Un necio es aquel que conoce de la llenura del Espíritu Santo, de ser controlado por el Espíritu Santo, ha leído, ¿verdad?, pasajes bíblicos que dicen, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y lo oye, pero no lo vive, no lo experimenta en su vida, entonces ese es un necio. Y esa persona muere sin tener idea cómo vivir en la llenura del Espíritu Santo. Muere sin nunca haber experimentado lo que es la vida abundante que Cristo viene a ofrecernos. Así muere. Pero las palabras de esa persona, dice, alimentan. Van a alimentar a las personas. Personas que están hambrientas de la verdad de Dios, hambrientas sin el conocimiento de Dios, de Cristo. Entonces, esta persona que es espiritual, es lo mismo, la palabra piadoso es lo mismo que ser espiritual, está controlado por el Espíritu Santo, va a compartir la palabra de Dios y va a estar alimentando a los hambrientos. Entonces, ese es el potencial que tiene nuestra lengua, nuestro hablar, nuestra comunicación, tiene ese potencial. Por eso es que, fíjense nomás, este versículo lo considero que es crítico para que nosotros lo entendamos y lo vivamos. Lo que dice Jesucristo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Y acaso no debemos nosotros de estar constantemente deseando, trabajando, ser más como Cristo? Entonces, en este aspecto también, que nuestras palabras, que también sean espirituales, puedan traer vida a las personas. No estoy diciendo que usted se convierta en un Dios encarnado, no estoy diciendo eso. Pero que comparta las palabras de Dios, que son palabras que dan vida. Y usted las conoce, usted las recibe cada domingo. Usted toma nota, usted tiene devocionales, compartir esas palabras. Compartir esas palabras. Porque son vida, nos dice el Señor. Ahora, como les decía yo, nuestra lengua tiende a hacer las dos cosas, ¿okay? Que es lo que le llamo la duplicidad de la lengua. ¿Okay? Podemos irnos para un lado negativo, podemos irnos por un lado positivo, pero que el ideal es que nosotros constantemente estemos trabajando para que nuestra lengua cada vez más sea de bendición que de destrucción o de no bendición simplemente. Porque también no es la voluntad de Dios que nosotros callemos cuando tenemos que hablar para bien. Entonces, pero la lengua tiene ese potencial, por eso Santiago nos dice ahí, ¿verdad? En el versículo 9, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y nosotros vemos, ¿verdad? ¿Y a poco usted no ha experimentado esto? La duplicidad de la lengua. Tenemos que reconocer que todos tenemos ese potencial, nuestra lengua tiene ese potencial de esa duplicidad y lo que debemos de procurar es eso que les digo, que cada día, cada vez más y más y más, nos alejemos de lo malo, de lo destructivo, de lo hiriente, de lo negativo y cada vez sea más para bendición, para edificación, nuestra comunicación. Así es lo que nosotros debemos de preocupar, porque por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del profeta Balaam? La ocasión es que
que los enemigos de Israel le dijeron, mira, tenemos un negocio para ti que ofrecerte. Te damos todo esto, oro, le daban bastante, ¿verdad? Que cualquiera diría, ay, ay, ay. Pero mira, lo que queremos es que, vente, vamos aquí a este cerro, desde aquí se puede ver todo el campamento de Israel, que los maldigas. Maldigas a Israel. Dijo él, ¿y me das todo eso? Todo eso es para ti. Bueno, levanta las manos y quiere empezar a maldecir a Israel y salen puras bendiciones. Dicen, ¡ey, párale! Si te vamos a pagar, pero para que maldigas. Porque dice, pues, no sé por qué no me pueden salir las maldiciones, nomás pura bendición. A ver, otra vez. ¿Qué? Borrón y cuenta nueva. Otra vez. Y empieza, y otra vez, pura bendición. ¡Ey, párale! Quedamos con que maldición o bendición. Dices, yo sé, pero no, me sale pura bendición. Y así le intentaron varias veces y no podía. Pura bendición salía. Le dijeron, ok, no hay negocio, te la perdiste. Espérense, les dijo, ¿cómo? Esto está muy bueno, hay mucho dinero de por medio. Dijo, miren, ya que no me salen las palabras de maldición, les voy a decir cómo los pueden maldecir. Y entonces ya les dio él un plan. Cómo lo hicieran a través de mujeres paganas y a través también de religión pagana. Cómo lo introdujeran al pueblo. Y así lo hicieron, introdujeron esas tentaciones al pueblo y entonces vino la maldición sobre el pueblo. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que dio bendición para el pueblo, pero también dio maldición para el pueblo. Balaam, de la misma boca salió agua dulce y agua amarga. Lo mismo, ¿verdad? Conocemos como Domingo de Ramos y Viernes Santo, ¿verdad? ¿Qué queremos decir? Domingo de Ramos es ese domingo de la entrada triunfal cuando Cristo entró a Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo lo recibieron? Como rey. Como rey lo recibieron. Con ramas y palmas y quitaban sus capotes y lo extendían. Y Hosana, Hosana al rey que ha venido. Y bueno, alabanza. Pura bendición, pura alabanza. Ese fue. Pero unos cuantos días después, del domingo al viernes, el viernes, esa misma gente, crucificadle. De la bendición a la maldición. Por un lado, bendecimos y por otro lado, maldecimos. Muchas veces así nos puede pasar, nosotros también. ¿Cuántas personas, cristianos, todavía, verdad? Aquí no se atreven a maldecir, a hablar malas palabras, pero allá afuera, con amistades que son del mundo y que hablan malas palabras, al tú por tú. Pero acá, alabando a Dios, y allá, con maldiciones. Entonces Santiago que nos dice, no, eso no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. Lo mismo, ¿verdad? Alabar y pelear. ¿Cuántas veces nos sucede? Tenemos muy bonito culto de alabanza y todos salen y peleando todo el camino. ¿Verdad? Va, peleando. O puede ser que en la avenida. En la avenida. Y en la pelea, pues el punto es saber quién se hiere más, quién gana, ¿verdad? Eso es lo que son las peleas. Yo nunca he visto una pelea de box, que es lo que me gusta mucho ver, que se estén peleando para bendecirse. No, es para herirse, para naquearse, para que el uno pierda. Entonces es lo mismo que pasa y Santiago dice que no debe ser así, lo mismo que orando y criticando. Como les he platicado en una experiencia que tuve recién de pastor aquí en la iglesia, que en un hogar empezaron a promover oración y que queremos orar por la iglesia y pues estaban yendo y después vino una persona y me dice, pastor, dice, ahí no están orando, dice, sí oran, dice, un ratito, pero
todo el tiempo que tardan ahí es para criticar lo que se está haciendo y para planear cómo sacarlo a usted. Digo, esas son las reuniones de oración, esas son las reuniones de oración. Yo que estaba bien contento, tenía como 5 meses de pastora. Yo estaba muy contento de que estaban reuniéndose para orar y todo eso y nada. Entonces, lo que dice la Escritura en cuanto a todo esto, hermanos míos, esto no debe ser así. No debemos permitir darle uso a nuestra lengua de estas maneras doble, con un doblez. El Señor quiere que trabajemos, ¿verdad?, nosotros en nuestro carácter, que no permitamos, ¿verdad?, que esto se haga una realidad en nuestra vida y lo veamos ya como algo normal. ¿Okay? Por eso, fíjense el problema. En el versículo 14, aquí en Santiago, capítulo 3, 14, que después vamos a entrar a esta sección, dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. ¿Okay? Entonces, lo que Santiago está aquí también diciéndonos es que el problema se origina en el corazón. Ahí es donde se origina el problema. ¿Okay? Para que no vayan a ir a su casa y empiecen a darle latigazos a su lengua. Su lengua no es el culpable. Dice la Biblia que la lengua va a hablar de lo que está lleno el corazón. Eso es lo que va a hablar la lengua. Entonces tenemos que trabajar a nivel de nuestro carácter, a nivel de corazón. Eso es lo que debemos de trabajar, porque ahí está el problema. Por eso fíjense, este versículo también tan importante, tan crítico para nuestra vida, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿No será crítico? Fíjense, el rumbo de tu vida está determinado por la condición de tu corazón. Por ahí se va a ir tu vida. Así es como va a ser tu vida, por la condición de tu corazón. Por eso dice, si de algo quieres preocuparte y de algo quieres concentrarte, que no sea en lo superficial de la vida, que no sea en cómo te ves, que no sea en nada de eso, que sea en tu corazón. Cuida tu corazón, cuídalo. No lo descuides, al contrario, continúa trabajando y trabajando. Ve tu corazón como un jardín que tienes que estar cuidando, cultivando, cuidando y cultivando, alimentando, sacándole las hierbas que salgan y todo lo que se hace con un jardín constantemente para que pueda estar viéndose hermoso. Dice, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de la vida. Así es como va a ir tu vida. Por eso me gusta el testimonio del profeta Isaías, cuando dice él, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros cultivamos nuestro carácter, nuestra condición espiritual. Es ahí donde nosotros nos podemos formar en cristianos espirituales, cuando verdaderamente entramos en la presencia del Señor. Tenemos hambre y sed de su presencia, de oír de parte de Él. Por eso es el devocional, pero un devocional verdaderamente hecho. No nomás una lectura, oh, sí está bonito, vamos. Un devocional donde verdaderamente uno medite y quiera uno escuchar a Dios hablándome a mí, aplicándome su palabra a mí personalmente, dándome dirección, reprendiéndome, alabándome, dándome sabiduría. Entonces es así como Isaías dice, me ha dado sus palabras. Que usted pueda saber, Dios me habló. Dios me habló y ahora yo puedo. Y usted va a tener esa motivación de querer
ayudar a otras personas, como en este caso es el ejemplo, consolar a los fatigados por la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Necesitaba consolación. Dice, me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Lo primero que Isaías hacía en la mañana, recibir palabra de Dios, entrar en la presencia del Señor. ¿No es así como una persona se llena del Espíritu Santo? Es controlado por la palabra de Dios, por el Espíritu del Señor. Así es. ¿Por qué creen que en Efesios, que es el libro que estamos estudiando en los oikos, dice, no se emborrachen con vino? Emborracharse conducirá a una vida desenfrenada. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. O sea que nos habla de una comparación, un contraste. Dice, un estilo de vida lleva al desenfreno, al descontrol. Otro estilo de vida lleno del Espíritu Santo lleva al control. Uno descontrola y el otro controla. El Espíritu Santo te va a controlar. El alcohol te va a descontrolar, ¿verdad? Entonces, una vez que el apóstol Pablo presenta este principio bíblico que dice, ok, eres lleno del Espíritu Santo, y continúa el resto del capítulo enseñándonos cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles van a ser el fruto de esa persona? Y usando, ¿verdad?, el tema que estamos hablando acerca de la lengua, de nuestro hablar, es lo primero que dice en el versículo 19. Dice, cuando están llenos del Espíritu, tienen el poder para hablar unos con otros con palabras espirituales, como los salmos, himnos y canciones espirituales. Entonces está diciendo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios habita en ti, entonces tú vas a hablar con palabras de edificación, con palabras que traen vida, con palabras de sabiduría, con palabras que van a ayudar a las personas a que no caigan en trampas destructivas en sus vidas. Tú vas a poder edificar a las personas. Así como, y luego pone el ejemplo, dice, así como las palabras de los salmos no son muy hermosas y edificativas, los cánticos de los salmos, los himnos, las canciones espirituales, no son edificativas. El tiempo que pasamos cantando no es de gran edificación para usted. La letra de sus cantos, dice, así también sus palabras van a ser. Así van a ser sus palabras cuando están bajo el control del Espíritu Santo. Para terminar, hermanos, una cita de Robin Sharman que dice, las palabras pueden inspirar y las palabras pueden destruir. Elige bien las tuyas. Porque nosotros somos los que vamos a elegir. No le vamos a poder echar la culpa a nadie. Es un error el echarle la culpa a alguien y decir, tú me provocaste, tú me hiciste decir esto, La culpa es de uno. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es verdad y que tu palabra, Señor, verdaderamente da vida. Y ese es tu propósito, Señor, al habernosla dejado. Tú quieres, Señor, que a través de ella nosotros podamos tener la vida de tu Hijo Jesucristo y podamos nosotros compartir esta vida con las personas que nos rodean. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a elegir correctamente nuestras palabras, sabiamente, Señor, para que el día de mañana no tengamos que lamentarnos por lo que hemos dicho en este día, Señor. Ayúdanos a hablar vida a los que nos rodean, hoy y siempre, Señor.
Ayúdanos, Señor, a que nuestro hablar sea una fuente de aliento para las personas que nos rodean en vez de una fuente de desaliento y de amargura, Señor. Que nuestro hablar pueda traer esperanza al desesperanzado en lugar de traer dolor a las personas. Que nuestro hablar, Señor, sea con amor y traiga amor en vez de dolor en las vidas de las personas que nos rodean. Pedimos pues, Señor, que podamos trabajar en nuestro corazón, ya que tú, Señor, has prometido que tú puedes darnos un corazón nuevo, remover ese corazón de piedra y darnos un corazón sensitivo a ti, Señor. Que los que lo necesitemos podamos buscarte a ti con sinceridad, porque tú nos dices, Señor, que el que te busca te encontrará. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.